Un saludo a todas las personas que pudieran llegar a este video. Me disculpo por los ruidos que se van a escuchar a lo largo de toda esta conversación porque los animales de esta casa decidieron que esta hora del día era la necesaria para hacer más ruido y tener más diversión. Entonces, ni modo, no los puedo detener. Son, me superan en número. En fin, no quería dejar pasar más tiempo sin hacer este video porque de por sí ya me he ausentado creo que otro par de meses. Y bueno, yo quería hacer una pequeña reflexión acerca de algo que ha estado rondando mi cabeza. Sobre todo este tema de la hormonización, la cuasi transición obligatoria, pero ya no desde el mismo acercamiento que le había estado dando en los videos anteriores, no porque piense lo contrario, sino porque creo que de pronto me sentí un poco cansado de debatir sobre lo mismo, ¿saben? De utilizar tal vez la misma arista, acercándome nada más desde un punto de vista que inclusive no me pertenecía tanto por no ser yo parte de ese grupo o parte de ese sector, etcétera, de pensamiento ideológico, pero sí creo que comparte rasgos con mi preocupación inicial sobre toda esta evolución tecnológica que ha habido alrededor de las herramientas para transicionar, como lo quiero describir en esta ocasión. Herramientas para transicionar me refiero a todas las intervenciones quirúrgicas, químicas, psicológicas, etcétera, que una persona puede adaptar o en las que se puede someter para hacer el proceso mal llamado de cambio de sexo, y que si las cosas van avanzando como lo han hecho a lo largo de estos ya más de 50 años, es muy probable que en un futuro mediano, posiblemente, tengamos ya intervenciones en las cuales se involucre un borrado, por decirlo de alguna manera, de todo rastro del sexo de nacimiento, ¿no? Llámese, no sé, estructura ósea, genitalidad, cromosomas. La tecnología, cuando representa una herramienta de poder, es inyectada por recursos estratosféricos y se le da todo el soporte social, cultural inclusive, para para que se siga avanzando en pos de tener más poder sobre ello, ¿no? Y yo soy consciente que la transexualidad y específicamente de los procesos de transición externos, ¿no? Como la masculinización o feminización, como se conocen algunas cirugías, como las hormonas sintéticas, la testosterona y los estrógenos, representan una herramienta de poder muy absoluto y muy complejo. Estamos hablando de una complejidad que incluso ha hecho que varios países, sobre todo de Asia, Europa, y de Medio Oriente, perdón, que tengan una visión más inclusiva de la transexualidad por encima de la homosexualidad o del lesbianismo, ¿no? Hay lugares en donde se aprueba más socialmente hablando que una persona transicione a que una persona eh, declare tener cierta orientación sexual. Creo que inclusive ese puede ser el motivo de muchas de las transiciones, más no de la condición transexual, que son creo que dos cosas distintas. Eh, yo como persona transexual que vive con esa condición, no puedo negar que hay un deseo latente en mi condición, en mi disforia, en mi mente, de que si hubiera la posibilidad de que fuera como cambiado todo el cuerpo en pos de liberar mi ansiedad o liberar mi disforia, lo aceptaría.
Sin embargo, creo que el transcurso de mi vida a través de esta condición me ha hecho entenderla y adaptarla y abrazarla a mis consideraciones, a mis limitaciones, a mis recursos también. Y estoy en un punto en mi vida en el cual yo puedo decir que si yo hubiera nacido en un futuro mediano en donde esos procesos fueran eh, artificialmente posibles, por lo menos con esta mentalidad que tengo ahora, no los consideraría propios. De hecho, creo que va a llegar un punto en el cual podrá existir un fenómeno, no sé, médico, social, psiquiátrico, que podríamos llamar como el borrado de la transexualidad. Y sí, estoy utilizando un poco el discurso del borrado de las mujeres, no para hacer una sátira, ni una burla, ni una copia, sino para inspirar otra, otro discurso y otra ideología en aras de dar a luz una idea que para mí es clara, que es amenazante y preocupante como persona que vive con una condición transexual o transgénero, ¿no? Creo que si a mi cuerpo se le eliminaran todos los rasgos con los cuales nació, si a mi historia se le eliminara el hecho de que nací mujer, de que tengo cromosomas XX, de todos los caracteres que se suponen que tengo y que sí tengo, pues entonces ya no me pondría a mí como en un contexto de una persona transexual, sino creo que ya me pondría psicológica, social, culturalmente, en otro contexto que verdaderamente desconozco y que, para ser sinceros, no considero que fuera propio de mí, ¿no? Porque si bien esta condición se sufre, se padece, te encierra en un espectro, como muchos trastornos, perdón, sí ha sido una amalgama de mi identidad. No estoy hablando de una identidad de género o de una identidad sexual, estoy hablando de mi identidad personal, de mi identidad como individuo, como humano. Entonces, yo sé que yo no me presento diciendo mi identidad es transexual, ¿no? Sería algo estúpido, ridículo y fuera de contexto. Pero sí creo que es una herramienta que ha unido partes de mí, ¿no? Sobre todo en el ámbito psicológico, en el ámbito social y evidentemente en el biológico, ¿no? Entonces, creo que la biopolítica, que bueno, muchas de las personas que se puedan acercar a estos videos tal vez no están muy de acuerdo con ideas de la biopolítica de personajes que no puedo mencionar, bueno, no quiero mencionar los nombres porque ya saben quiénes son, pero hay cierta verdad en su tesis, donde la biopolítica, donde el poder a través de estos recursos, del sexo, del, del poder transformar, por lo menos artificialmente o de mentiras, como quiero yo llamarlo, a una persona, de encasillarla de un género en otro, hay un interés muy grande en explotar esa capacidad o en explotar ese poder. Y estoy un poco entre azul y buenas noches al pensar que, si bien es una herramienta que en mi caso, a las hormonas, que es lo único que he tomado, el único proceso al cual me he sometido de todos los que existen, si bien es una herramienta que ha aliviado en muchos sentidos mi disforia y la ansiedad hacia ciertas cosas, sí creo que es triste ser consciente que también esta herramienta pues va en algún momento a borrarme o a querer borrarme del mapa. Y no sé qué tan bueno sea. No estoy hablando
para el mundo en general, porque pues creo que desde un punto de vista objetivo o muy frío, el, el poder eliminar los trastornos mentales del mundo sea algo bueno, pero como individuos que se construyen a través de cierto caos, de cierta entropía, sí queda como una duda de en dónde me dejaría eso a mí delante del mundo, ¿no? Eh, si hubiera una varita mágica en la cual de pronto todos los males del mundo, incluido el del cual yo soy partícipe, desaparecieran, entonces en este mundo no habría un sitio para mí o que me representara. Y creo que el discurso médico de las infancias trans, que no es muy consciente de que es una herramienta, de que es un conejillo de indias de este poder médico, nos va a llevar en algún punto a ese estado. Posiblemente no se llegue tal cual, o a lo mejor sí, pero pasan muchísimos años para alcanzarlo, porque es muy difícil. Pero yo creo que esa es una razón muy poderosa por la cual yo como persona trans no apoyo una medicalización o una hormonización infantil, porque representaría también un borrado de mi condición, ¿no? Si yo no hubiera pasado el proceso psicológico, cultural, social con el que crecí 18 años, 19 años, 20 los que sean de mi vida, eh, viviendo como mujer, naciendo tal cual nací y teniendo la educación en casa que tuve, pues posiblemente ni siquiera tendría objeto o sentido las cosas que hice a raíz de eso, ¿no? La decisión de transicionar y la vida que llevo ahora. Es un tema muy complejo, pero que yo no, yo no veo a mucha gente trans fuera de la conversación entre iguales sacarlo a la luz, ¿no? Porque volvemos a lo mismo, ese tipo de cosas, ese tipo de trapos que la gente solo quiere lavar en casa y que no quiere que los demás vean, pero existe, por supuesto que existe. Yo me considero muy afortunado y a la vez desafortunado vivir en una época en la historia en la cual existan pues estas herramientas que permitan lidiar con la disforia y sobrevivir de una manera más asertiva a la transexualidad. Pero también creo que si me hubiera tocado una época anterior a las hormonas, pues posiblemente hubiera vivido como muchas de las personas transgénero de los 20 o de 1910 o de antes de los 1900, ¿no? Que era pues seguir tu vida tal cual con el sexo de nacimiento o eh, enclaustrarte en algún sitio para evitar contacto o huir de casa, huir de el estado, ciudad, país, para tener una vida un poco más digna, ¿no? Un poco más representativa de ti. Evidentemente existían personas trans antes de las hormonas y esta cuestión de ahora bueno, es que siempre hemos sido muchos, pero no nos veían. Yo creo que sí, pero no, porque la condición siempre ha estado ahí tal cual, pero lo que sucede es que la transición o el cambiar de género o de sexo no ha sido nunca el único camino y no lo es ahora tampoco, ¿no? Y bueno, solo lo quiero dejar como un punto al aire para que si alguna persona trans que hasta el momento creo que ha sido una o dos que ha llegado a mi video, pueda tomarlo en cuenta al momento en el que piense cosas como, oye, estaría súper bien que existiera una cirugía en la cual pudieran trasplantar mi cabeza al cuerpo de un hombre o al cuerpo de una mujer, sea cual sea el caso,
y olvidarme de toda esta cuestión y de todo este rollo y todos felices como siempre, ¿no? Creo que en ese momento entonces representaría un borrado de la condición. Eh, Sería como lo más cercano a una cura, ¿no? Una cura cruel, por decirlo de alguna manera. Y yo creo que las infancias y este adoctrinamiento de la transición que algunas corrientes ideológicas quieren imponer, y corrientes médicas también, a niños de desde 4 años, me parece algo cruel también. Algo cruel tanto para la niñez de esas personas como para la transición de personas como yo que ya somos adultos y que evidentemente los rasgos de nuestra transición ocurrieron con una base en casa, en nuestra niñez, en nuestra infancia, en nuestra pubertad, que nos llevaron a este camino y que desde mi punto de vista, con ese orden cronológico y lógico, pues no tendría objeto entonces realizar si se saltan esos pasos, ¿no? No sé, una vez un niño trans, por decirlo de alguna manera, me expresó que estaba cansado de que lo llevaran a conferencias y de hablar del tema trans y él decía, es que estoy cansado de esta reflexión, obviamente no utilizó esa palabra, pero ese era el punto, ¿no? Estaba cansado de la reflexión trans porque solo quería ser un niño y ya, ¿no? No hablando de la transición, sino quería vivir su niñez y ya. Y, y yo creo que, bueno, él creció con ese entorno en el cual eh, tanto mamá como papá fueron súper permisivos y fueron súper con la lucha trans y las infancias, etcétera. Entonces, pues él creció en un entorno en donde sus papás le decían, bueno, pues si tú te sientes un niño, entonces eres un niño ya. Hubo un punto en el cual llegó al hartazgo porque se le hizo absurdo que si le decían todos los días que era un niño, entonces ¿por qué lo estaban llevando con estas personas hablando de que si el transgénero, que si la transexualidad, que si las hormonas, que si las operaciones? Pues no comprobaban su teoría y creo que para una reflexión de esa edad es, además de que era bastante inteligente, pues era cierto, ¿no? Y de esta manera quiero cerrar el video, porque creo que si un niño de 10 años pudo llegar a esa conclusión, no me parece un poco preocupante que haya un gran grupo de personas, por lo menos arriba de 18 años, que no puedan verlo de esta manera, ¿no? Y bueno, les mando un abrazo a todas las personas que me hayan visto, les agradezco mucho como siempre y que tengan excelente día. Chao.